porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene. Y así mi siervo hace esto y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Mateo 8, 9 al 10. Muy bien, Caleb, muy bien. Bienvenidos, hermanos. Nuevamente los saludo a todos ustedes con un abrazo fraternal en Cristo Jesús. Y para mí y para nosotros es un honor que estén aquí conectados, sacando esa disposición para meditar o estudiar o aprender o recordar algo de la palabra de Dios, que aunque ya lo sabemos, lo vamos a recordar. Y si no lo sabemos, lo vamos a aprender. Quiero compartir con ustedes en esta preciosa tarde una lección acerca de Jesús y miraremos qué podemos aprender de Jesús. Jesús como el gran maestro, Jesús como el gran Señor, Jesús como Dios, Jesús como hombre. Miremos este versículo, este título que se llama Jesús y la sabiduría. La sabiduría es importante para todo. El salmista decía que hay que amar la sabiduría. Y amar la sabiduría, lo decía el salmista, en cuanto a lo secular y en cuanto a las cosas que lo rodean. Porque ser sabio es algo maravilloso. Ser un padre sabio es hermoso. Ser una mujer sabia es hermoso. Ser un intelectual en alguna cosa sabia es hermoso, porque la sabiduría es muy importante. Muchos de nosotros no entendemos lo que significa la sabiduría o solo ponemos la sabiduría de Dios, que aclaro, es lo más importante, pero no hay que olvidarse de la sabiduría que también rodean las cosas en la tierra. Por eso vamos a hablar y a recordar que Jesucristo nos enseñó también de la sabiduría. Dice la palabra de Dios en Lucas 2:52. Y Jesús crecía en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. Es muy importante entender lo que decía. Él iba creciendo. Claro que iba creciendo físicamente, pero también iba creciendo en la sabiduría que rodeaba el conocimiento de la época de Jesús. Fue sabio, Jesús aprendió a ser sabio para hablar, para conducirse, para dialogar, para refutar, para controlar. En muchos aspectos, Jesús creció en sabiduría. En la sabiduría de la carpintería, por ejemplo, en la sabiduría de entender a sus padres, entender y comprender la gente, conocerla, pero también dice, y en gracia para con Dios. Creía en la sabiduría secular, en lo que pasaba, y también creció en gracia para con Dios, y esto en gracia también es en sabiduría de Dios. También aprendió, porque recuerde, hermano, usted, que Jesús fue hombre y que como hombre creció, que como hombre tuvo que aprender, dice Hebreos, la obediencia. Y como hombre fue un hombre como usted y como yo, que tuvo que sus padres decirle, hablarle, enseñarle, así se coge esto. Me imagino a José diciéndole, mira hijo, así se coge este cepillo para cepillar o para pulir esta madera. Él tenía y aprendía la sabiduría, pero crecía en gracia para con Dios también y con los hombres. O sea que el conocimiento de Jesús y la sabiduría eran muy importantes y son muy importantes en nuestra vida. Usted tiene que ser sabio para aprender el arte de la modistería. Tiene que usar la sabiduría.
nuestro hermano Luis Vázquez allí está trabajando en algo, no sé si es relojes, no sé si es pulir diamantes, pero eso también es ser sabio. Sabiduría en las cosas seculares y también en gracia para con Dios y para con los hombres. Esto, gracia para con los hombres, significa que uno también debe caerles bien a los hombres, que los hombres se lleven una buena imagen de uno. La gente se llevaba buena imagen de Cristo, aunque muchos no creían que él era Dios, pero muchos sí creían que era un gran hombre, un buen hombre, un profeta, y muchos también veían a Jesús que era Dios. Por eso dice, y es muy importante, que todos crezcamos en sabiduría secular y en estatura, porque Jesús era niño y empezó a crecer en estatura. Y es importante que nuestros hijos vayan creciendo en sabiduría, en estatura física y en gracia, no solamente para con Dios, sino para con los hombres. La pregunta que usted debe hacerse es, ¿usted tiene gracia para con Dios y también para con los hombres? ¿Qué opinan sus vecinos de usted? ¿Es el buen hermano, la mala vecina, el buen vecino? ¿Qué opina usted, la gente de usted? ¿En gracia también? Dice la palabra de Dios ahí que Jesús crecía en sabiduría desde pequeño, desde niño. Desde que era un niño, él crecía en sabiduría. En Lucas 2:40 y dice, y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, de gracia de Dios, y la gracia de Dios era sobre él. La pregunta es de nosotros. Desde cuando nos convertimos a cristianos, ¿nosotros hemos crecido en la gracia y en sabiduría? ¿O todavía no hemos empezado a crecer? Todavía tenemos que hablar de nosotros, del mismo Mario, del mismo Alberto, del mismo Pablo, de la misma Ludari, de la misma Isabel, o hemos crecido. Aquí en el contexto Jesús crecía y se fortalecía físicamente, pero al mismo tiempo se llenaba de sabiduría y gracia de Dios, y la gracia de Dios era sobre él. Desde cuando nos bautizamos o conocimos al Señor, nosotros hemos crecido en sabiduría, nos hemos fortalecido en el Señor, en la palabra, y somos, y la gracia de Dios está sobre nosotros. Es importante que nosotros nos preguntemos eso. ¿Por qué? Porque el Señor quiere que nosotros crezcamos y nos fortalezcamos en la sabiduría y que hallemos gracia delante de Dios. Jesucristo lo hizo desde pequeño, desde su infancia, y también la sabiduría, y esto era muy importante. ¿Por qué? Porque esto lo notaba la gente, lo notaban sus padres, lo notaba la gente, lo notaban los vecinos, lo notaban los parientes. Era notorio ante la gente. Y él creía y crecía en sabiduría. En Lucas 2:46 al 47 dice la palabra: y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. La adolescencia de Jesús nos comienza en un versículo tan importante, y eso nos da una realidad de lo que era Jesús, que la sabiduría que él tenía la notaron los mismos doctores de la ley. Mi hermano y mi amigo, doctor no es el médico. El médico es alguien diferente a doctor. Doctor es una persona que ha estudiado abogacía, según la Real Academia. Abogado es un doctor, doctor en leyes. Y no se equivocan, porque aquí la palabra dice que los doctores de la ley, los doctores, los conocedores de la ley,
los que sabían de memoria la ley, el artículo donde estaba en el manuscrito, donde hablaban de las cosas, ellos llegaban allá al manuscrito. Recuerden que no es la Biblia que tenemos hoy, con versículos y capítulos. Eran rollos grandes que ellos tenían en esa época y ellos tenían que abrirlos y corrían el rollo según para donde indicaba la lectura. Y entonces ellos eran doctores, porque ellos conocían muy bien los rollos del Antiguo Testamento y sabían en qué parte y quién habló de tal cosa o quién dijo tal cosa. Bien fue Isaías, bien fue Josué, bien fue Moisés, bien fue Jeremías o alguno de los profetas menores. Y ellos eran doctores de esa ley, porque la conocían. Pero aquí hay algo sorprendente. Este niño de apenas 12 años dice que estaba con los doctores de la ley. Fue notorio. Los doctores de la ley notaron en Jesús. Dice, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndolos y preguntándoles. Eso fue sorprendente. Desde que usted conoció a Jesús o el evangelio del Señor, ¿usted es notorio a la gente? ¿Usted se ha hecho notorio a la gente? ¿Usted es una persona diferente que la gente, al contrario, la oye a usted y le pregunta? ¿O usted es una persona que está ahí estancada en lo mismo por las mismas? Este niño era notorio. Era notorio ante los doctores de la ley. Hablo en uno de sus capítulos en el libro de Hebreos. Bueno, en el libro de Hebreos, por no caer en decir si fue Pablo o no fue Pablo, dice la palabra que Pablo dice, debiendo ser ya maestros. Ya. Tiene otra vez que decirle las mismas cosas, repetirle las mismas cosas, debiendo ser ya maestros, dijo el apóstol San Pablo a los hebreos, si fue él el escribió la carta. Todavía nosotros tenemos que volver a lo mismo, a que nos pregunten a dónde está esto, o usted es un doctor, o usted es una persona que ha madurado y que es notorio ante los demás, hasta en el hablar. Me acuerdo que a uno le decían, hable bien, compórtese bien, esa palabra no se usa, mire cómo tiene las manos. Era notorio la sabiduría. La sabiduría del cristiano debe ser notoria a la gente. Jesús crecía en sabiduría y era notorio ante las personas. Y todos los que le oían, se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Yo me imagino que usted está diciendo, oiga, de mí se maravilla la gente cuando hablo o sale aburrida. ¿Qué es lo que usted habla? ¿Qué es lo que usted conversa? ¿Cuál es su actitud? Era un niño maravilloso que estaba creciendo en sabiduría, en estatura y era agradable ante Dios y ante los hombres. Y usted debe ser agradable ante Dios y ante los hombres. Y eso es lo que usted y yo debemos ser, porque somos iluminados por Dios. Por eso él crecía. Era evidente. Las evidencias es algo que uno muestra. Cuando hay alguna persona en un juicio, el juez o el fiscal, no sé, la hermana Luisa sabe más que yo de esto. Cuando eso se veía, dice, muestre las evidencias. Muéstreme las evidencias para yo poder decir si sí o no. Pero la evidencia de Jesús era notable. La gente notaba a Jesús porque era evidente que de él, sus palabras, sus conductas, su actitud, su mirada, su forma de decir, su forma de expresarse, su forma de actuar era evidente ante la gente. ¿Por qué? Porque sabían que era un hombre sabio, porque su prudencia era grande, porque su sabiduría era enorme. Y la gente miraba a Jesús y se maravillaba. Lo seguían 5,000 personas.
En otra ocasión nos dice que fueron como 4,000 y en otra ocasión habían más de 7,000. Muchísima gente seguía a Jesús por todo Israel, porque era evidente que en él había algo. En él no habían palabras de odio, en él no habían palabras de resentimiento, en él no había rencor, él no hacía acepción de personas, porque él tenía sabiduría. La misión de él era salvar las almas. Y las almas se salvan con la palabra escrita y más que todo con la evidencia que se muestre. Jesús era evidente entre los conocidos. Todos los que lo conocían lo veían. María era bienaventurada. José era feliz de tener un hijo como Jesús. Y todo en su corazón lo guardaba María. Todas las cosas maravillosas de Jesús, María las guardaba en su corazón. Porque crecía en estatura, en conocimiento, en aceptación de Dios y aceptación de los hombres. Por lo tanto, era conocido entre muchos. La palabra nos dice en Mateo capítulo 13, verso 54. Y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿De dónde es este hombre? ¿Qué sabiduría la que tiene este hombre? Mire lo que hace. ¿De dónde salieron tantos milagros de este hombre? Si apenas alcanzaban a mirar a un carpintero errante caminando y pregonando la fe del evangelio, mas sin embargo su actitud, su sabiduría hacían que muchos se maravillaban, porque como les decía, miraba con amor, miraba con alegría a la gente y aún a sus adversarios los miraba con amor y les respondía con sabiduría. La sabiduría que es de Dios era evidente entre los conocidos, entre sus contradictores, como les acabé de mencionar. La palabra dice, Mateo 22, 46, y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. Porque aún contra sus contradictores no sacaba una piedra y gritaba, no los menospreciaba, sino los trataba con amor, aún diciéndole sus faltas, los trataba con amor para ganarlos, porque él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él no vino a condenar al mundo, sino vino a que el mundo sea salvo por él. Pero hay muchos hermanos que condenan, hay muchos hermanos que desprecian, hay unos hermanos que menosprecian a los demás y aún en la forma de exhortarles y de animarles. Pero Jesús no. Jesús cuando hablaba, aún sus contradictores no osaban por preguntarle cosas más, porque sabían que su sabiduría era tan admirable y tan penetrante. La palabra del cristiano es penetrante aún cuando hay alguno que le contradice. Pero usted no puede penetrar en un corazón alegándole, gritándole, diciéndole de mala gana sus faltas, sino con amor, como lo hizo Jesús. También él tenía la sabiduría de Dios. Porque él, recuerden hermanos, que dice Hebreos que aprendió desde pequeño la obediencia. Y él teniendo la sabiduría de Dios, era un hombre sin prejuicios. Porque cuando uno tiene la sabiduría de Dios, uno no tiene prejuicios. Él dice en su palabra, Lucas 10:21, en aquella misma hora, Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo, yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque a ti
te agradó. Miren la forma como Jesús respondía. Una forma sabia, porque él tenía la sabiduría de Dios. Y nosotros, cuando tenemos la sabiduría de Dios, no tenemos prejuicios de nada. Al contrario, somos personas serenas, tranquilas y muy apacibles. Con él mismo, Jesús tenía él mismo, y no era ego, porque hay un ego de otra cosa, pero Jesús, sin prejuicios, tenía sabiduría de Dios sin prejuicios y con reconocimiento de sí. Él tenía reconocimiento de sí mismo. Observemos este verso en Lucas 11:31. La reina del sur se levantará en el juicio con los hombres de esta generación y los condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y he aquí más que Salomón en este lugar. Observen que él está diciendo, miren, la reina del sur vino un día a visitar a Salomón para escuchar la sabiduría de Salomón. Pero aquí en este lugar hay uno más que Salomón, y ese soy yo. Él tenía ese reconocimiento de él mismo, sin maltratar a nadie, sin perjudicar a nadie, sino animar a la gente. Y usted y yo tenemos que tener ese reconocimiento de nosotros mismos, de que somos cristianos, de que andamos en santidad, de que luchamos por nuestra salvación y que no somos del mundo. Y eso tiene usted que reconocerlo. No que se vanaglorie, sino que reconozca. Usted no crea que usted es malo, que usted no tiene a Cristo, que usted no es salvo. No crea eso. Reconozca, hermano, que usted también es un hijo de Dios y que ha dejado de pecar. Reconozca. No se afane por las cosas que hiciste en el pasado. No se afane por eso. Cristo nos ha limpiado con su sangre, nos ha perdonado nuestros pecados, y andemos como cristianos reconociendo que estamos con Dios. No dude que usted no esté con Dios. No lo ponga en duda. Y si alguien quiere dudar de ti, no dudes. Porque aquí está diciendo que Jesús no dudó de lo que le decían las personas. Al contrario, aquí yo soy más que Salomón en este lugar. Y usted más que un mundano, hermano. O que una persona que no teme a Dios. Tenga reconocimiento de usted mismo. Reconozca que Dios te perdonó y no te compares con los pecadores. Al contrario. Jesucristo tenía sabiduría según la ocasión, porque él era omnisapiente. Dice la escritura allá en Juan 6:61. Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? ¿Esto os ofende? Mire que Jesús utilizó en esta ocasión la sabiduría, no para dañar, para construir, para hacer que la persona reflexione. Y él conoció lo que hacían sus discípulos. Murmuraban de esto. Y el pasaje anterior era que Jesús decía que él era el pan de vida, y que él comiera de este pan, o sea, de él, y no de él físicamente, sino del sacrificio que iba a hacer, y de su sangre. El que compartiera eso, tenía vida eterna. Y muchos murmuraron de eso. ¿Cómo así? ¿Cómo es esto? Y Jesús les dijo: ¿esto os ofende? ¿Por qué no se iba a ofender? Tal vez no tenían el conocimiento acertado, pero él sabía en el corazón de ellos lo que pensaban, lo que murmuraban. Pero Jesús los trataba con amor, con inteligencia, y usaba la sabiduría, no como un hermano que una vez le dijo, un hermanito le dijo una pregunta, le hizo una pregunta, y el hermano le dijo: ay, pero lleva tantos años y no ha estudiado y esto no sabe. No estamos para insultar a nadie,
no estamos para ofender a nadie, no estamos para, sino para cambiar y predicar el evangelio y ayudar a las personas a que se salven. Jesús era omnisapiente, él sabía lo que pensaba la gente. Y cuando él usaba su sabiduría, cuando la usaba para presentar defensa, la presentaba. Pero cuando tenía que callar, también callaba. Y muchas veces, muchos hermanos tenemos que callar más de lo que hablamos. Porque a veces cuando se habla para ofender, es mejor que se calle. Mateo 27:14, pero Jesús no le respondió ni una palabra. De tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Estaba en un juicio injusto, hay que entender. Pero aún así, Jesús sabía de la justicia, pero él ni una palabra respondió. Tanto que el gobernador se maravilló. Y muchas veces, hermanos, nosotros tenemos que muchas veces callar para no ofender. Si no puede hablar usted sabiamente, si no podemos hablarle sabiamente a un hermano, a una persona, de lo que estemos hablando, de su error o de lo equivocado que está, mejor no hablemos. Callemos, que callar también es de sabios. Hay muchos hermanos que dicen, no, una hermana, no, es que yo sí tengo pelos en la lengua y le voy a decir lo que siente. Le dije, no, mejor calles, hermana, mejor no diga lo que siente, porque no es bueno. Pero Jesús hablaba porque era la ocasión y cuando era necesario callar, callaba. Esto también es sabio. Jesús utilizó la sabiduría aún para callar. Veamos 3 ejemplos finales de la sabiduría de Jesús. A él le pidieron una señal. En una ocasión, sus contradictores, o sea, los fariseos, los doctores de la ley, los sacerdotes y muchos que estaban detrás de él, para mirar en qué caía, le pidieron una señal. Observemos este diálogo. En Mateo 16, del 1 al 4. Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle. Y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Mas él respondió y les dijo, cuando anochece, decís buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. Y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Y les dijo, hipócritas, ¿qué sabéis distinguir el aspecto del cielo, más las señales de los tiempos no podéis? O sea, la generación mala y adúltera demanda señal. Pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás, y dejándolos se fue. Le pidieron señales. Pero si Jesús sabía que era hipocresía, era para hacerlo caer, a ver en qué caía. Y les pone esto. Y les dice, ¿cómo ustedes no van a saber cuándo anochece y qué tiempo hay? Y les pone el ejemplo de la naturaleza. Ustedes conocen la naturaleza. No vengan a ser hipócritas conmigo. Y me piden una señal. He hecho señales, prodigios y milagros con ustedes. He alimentado 5,000, 4,000. Le he dado la vista a los ciegos. He caminado sobre el mar. He trancado la tempestad. He sanado leprosos, paralíticos, resucitado muertos. ¿Qué señal más quieren? Eran hipócritas, les dice ahí. Hipócritas. ¿Por qué? Porque saben distinguir en una cosa que es cierta, pero no van a ver, ¿no vieron todo lo que he hecho? Y más sin embargo le dijeron, denos una señal. Y él le dijo, no, solamente será la señal del profeta Jonás. Y dejándolo se fue. Y ellos entendían lo que decía Jonás. Y ellos comprendieron lo que decía Jonás, porque ellos sabían que Jonás duró 3 días en el cuerpo de un pez. Y al tercer día, Dios hizo que el pez vomitara a Jonás. Ellos lo sabían porque lo leían. Eran doctores de la ley, lo comprendían. Pero Jesús, cuando le pidieron esta señal, dice que no le dio sino esa señal y se fue. Y ellos entendieron cuál era la señal. Como muchos de nosotros.
sabemos qué es lo que Dios dice, pero a veces lo ignoramos. Pero la idea no es ignorarlo. La segunda señal es el más grande mandamiento. Observe cómo lo tientan, observe cómo le ponen a Jesús ahí las cáscaras para que él resbale, porque ellos no aceptaron por nada que Jesús fuera Dios. Ellos no aceptaban por ninguna razón aceptaban que Jesús fuera Dios. No lo aceptaban. Hay muchos que no aceptan que este sea el evangelista. Yo conocí unos hermanos que me desechaban porque yo no tuve estudio secular, porque yo no estuve preparatoria, porque no estuve a la altura de ellos, y me desecharon porque yo conocía de las escrituras y todavía no conozco lo suficiente. Pero bueno, en mi momento tenía. Y entonces me desecharon. Y los judíos desechaban a Jesús porque no aceptaban que un carpintero fuera Dios. No lo aceptaban. Pero lo tentaron con el más grande mandamiento. Mateo capítulo 22, 35 al 40. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo: maestro, ojo la expresión, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Pero Jesús agrega: y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen la ley y los profetas. Oiga, qué sablazo, qué cosa dura les dijo. Le preguntaron por el primero. Y efectivamente, el primero es amar al Señor su Dios con todo el corazón. Pero él añadió: ¿y el segundo qué? El segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y de estos dos mandamientos depende la ley y los profetas. O sea que cuando ellos amaran al prójimo, estaban cumpliendo la ley y los profetas. Pero como ellos, mis hermanos, no amaban al prójimo, ¿por qué? Porque querían verlo perdido. Cuando había un pecador, estaban con la piedra detrás. Ellos andaban con una piedra en la parte del bolsillo de atrás de la túnica, y estaban listos para, cuando alguien pecara, lanzarle la primera piedra, y nunca llenos de misericordia. Ellos estaban dispuestos a cumplir la ley, lo que decía el texto, pero no estaban dispuestos a llenarse de misericordia, a llenarse de perdón, a llenarse de amor por el prójimo. En una ocasión, Jesús sanó a un enfermo en sábado. Y ellos, en vez de ponerse contentos, de ponerse felices, de ponerse alegres por la sanación, estaban diciendo a Jesús que estaba violando el sábado. Pero cuando se caía un burro, una oveja, ahí mismo la sacaban. ¿Qué tan inhumanos eran? Amaban más la oveja o el burro que amar al prójimo. Y Jesús nos enseña hoy también que hay que amar al prójimo por encima del perro, del gato y del burro. Hay hermanos que aman más un perro que a un hermano. Y van y le compran a un perro todo lo que sea, y a un hermano de la iglesia que está necesitado, vaya a ver qué le dan. Y esto es lo que les dijo: no, señor, amarás al prójimo como a ti mismo. Ahí los cayó y les dijo: de estos dos mandamientos depende la ley y los profetas. Si ustedes aman a su prójimo como a ustedes mismos, entonces están cumpliendo la ley y los profetas. Y de la misma manera para nosotros, si nosotros amamos a nuestro hermano y queremos verlo como nosotros estamos cumpliendo la ley de Cristo en el Nuevo Testamento. Pero cuando usted le dice: ve en paz, tranquilo, yo oraré por ti, y no le dais nada, está aplicando en Juan capítulo 5, que es en primera de Juan, que es un homicida. Y eso ahí los estaba enfrentando.
Porque los tres ejemplos que les está colocando es para darse cuenta que Jesús era sabio. Jesús era un hombre inteligente, sabio en su naturaleza como hombre. Y nosotros debemos ser más sabios. ¿Qué es más sabio? ¿Levantar a un hermano o tumbarlo? ¿Qué es más sabio? Vaya, cábelo. El hermano cometió un error y usted va y lo acaba. No, así eran los judíos. Tenían la piedra atrás y listos para lanzarla cuando vieran que se incumplió la ley. Así les dijo también en el diezmo. Fariseos hipócritas, que diezmáis el eneldo, el comino. Eso es bueno, les dijo, eso es muy bueno. Mateo capítulo 23. Pero también la misericordia es buena. Pero se han olvidado de lo más importante, de la misericordia y del amor. Y lo que Jesús quiere es que nosotros no nos olvidemos de la misericordia, del amor. Otro ejemplo, el origen de su autoridad. La autoridad para los judíos era los 5 libros de ley. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, y por ahí aceptaban algunos profetas como Isaías. A Isaías lo tienen en alta estima hasta el día de hoy. Los otros profetas no, y los 5 libros de ley los tienen en alta estima. Pero mire lo que Jesús les dijo. Mateo 21, 23, le preguntaron sobre la autoridad. Mateo 21, 23. Cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esa autoridad? Respondió Jesús, les dijo: yo también os haré una pregunta. Y si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutieron entre sí, diciendo: si decimos del cielo, nos dirá, ¿por qué pues no lo creéis? ¿Por qué no le creísteis? Y si decimos de los hombres, tememos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondiendo a Jesús, dijeron: no sabemos, no sabemos. Y él también les dijo: tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Aquí Jesús utilizó la sabiduría. Claro, efectivamente ellos sabían que Juan el Bautista era de Dios. Pero eran tan hipócritas porque ellos también sabían que Jesús era de Dios. Es más, y que Jesús era más que Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque en una ocasión el Evangelio de Juan nos relata que un fariseo llamado Nicodemo llegó a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que vienes de Dios, porque solamente alguien hace eso que tú haces si Dios está con él. O sea que sabían, pero querían otra vez hacerle caer. Pero Jesús les dijo muy claro: ustedes saben lo que les está diciendo Jesús aquí. Les está diciendo: ustedes saben quién soy yo. Usted sabe con qué autoridad hago esto. Ustedes la saben. Ustedes conocen quién soy yo. Y ellos crujieron los dientes. Hermanos, mis amigos, Jesús nos da ejemplo de sabiduría. En estos versículos y en esto podemos aprender lo sabio que es Jesús. Y cómo nos enseña hoy a nosotros ser sabios. A utilizar la sabiduría para todo. Para todo, hermano. Sabiduría en el hogar. Sabiduría con los hijos. Sabiduría con los hermanos. Sabiduría con las personas difíciles. Sabiduría con la iglesia. Sabiduría en nuestros asuntos seculares. Sabiduría en todo. El salmista, el proverbista dice: ama la sabiduría y átela a tu cuello. La sabiduría. Y mire que Jesús nos dio ejemplo de sabiduría. No ofendamos ni de palabra ni de hecho a nadie. No, que nuestras palabras no sean
de algo terrible para las personas. Del cristiano sale agua pura, agua limpia, como dice Santiago, porque de un grifo no puede salir agua dulce y agua amarga. De Jesús salía agua dulce, porque Jesús usaba sabiduría. Usemos la sabiduría, hermanos, en cualquier dificultad, en cualquier problema. Y sobre todo, si utilizamos la sabiduría de Dios, mucho mejor. Pedro dice, pues para estos fuisteis también llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. Mi querido hermano, mi querida hermana, usemos esa sabiduría que Dios nos ha dado y aprendamos del Rey de Reyes y del Señor de Señores, y nuestra vida va a ser cada día más fácil, va a ser cada día más alegre, va a ser cada día más transparente, y la fe va a ser cada día más fuerte. Gracias por su atención y que Dios los bendiga y los conserve en paz. No voy a cantar porque no tengo voz. Hermano Luis Vázquez, por favor, nos conduce en oración. ¿Estás ahí, hermanito Luis? Hay que usar sabiduría para poner el micrófono aquí, hermano. ¿No está? Entonces, hermano Mario, hermano Alberto León, ¿puedes orar? Ya se conectó el hermano Luis Vázquez. Hermano Luis Vázquez. Qué pena la demora, que estaba conectando el audio, pero ya puedes orar. Vamos a orar. Nos disponemos nuestros corazones y para alabar a Dios. Oramos. Bendito Dios, te damos gracias por tu amor, tu misericordia.